Los ríos, a menudo considerados elementos naturales básicos, desvelan una complejidad que trasciende la simplicidad. Desde el rostro más famoso hasta peces con dientes parecidos a los humanos. He aquí 20 cosas más aterradoras que se encuentran en los ríos. Número 20. Piedras del Hambre. Entre los sinuosos ríos de Europa yace un inquietante registro histórico de penurias. Las piedras del hambre. Estas piedras de aspecto siniestro llevan inscritos mensajes ominosos y funestas advertencias del pasado. Cuando las sequías extremas hacen descender el nivel de los ríos, estas piedras salen de sus escondites acuáticos y revelan escalofriantes gritos de auxilio de nuestros antepasados. Una piedra del hambre especialmente inquietante, situada en el río Elba, lleva la inquietante inscripción: "Si me ves, llora". Las piedras del hambre registran años de sequías devastadoras en Bohemia y Alemania, cuando las comunidades hambrientas se enfrentaban a cosechas totalmente fallidas. Aparecidas por primera vez en 1417, marcan años de intenso sufrimiento. Cada vez que las piedras resurgían, el pavor se apoderaba de la tierra. Durante la sequía de los años 40 del siglo XV en Europa, prolongadas olas de calor asolaron el continente. Ríos como el Rin se secaron por completo en 1540, obligando a la gente a cavar pozos directamente en las rocas del cauce. Aquel verano se hizo tristemente célebre por ser el verano más caluroso, en el que la gente moría de insolación. Las piedras del hambre a lo largo del Rin recuerdan estos tiempos catastróficos. Cuando se descifran los mensajes crípticos de las piedras del hambre, surge una imagen sombría de la lucha de nuestros antepasados. Muchas piedras contienen súplicas desesperadas a Dios. Tallada por aldeanos hambrientos, una piedra en decenios se traduce como clamamos a Dios, el Señor. En otra se lee: si vuelves a ver esta piedra, llorarás. Tan poco profunda era el agua en el año 1417, que es palpable una desgarradora súplica para que la sequía acabe con la miseria. Número 19. Dama del río Sen. Su semblante sereno desencadenó un sinfín de emociones, pero la verdadera identidad de esta mujer sin nombre, el enigmático misterio del París del siglo XIX tras el rostro más famoso de la historia, permanece oculta tras enigmáticas sonrisas. En la década de 1880, el cadáver de una joven apareció a orillas del río Sen, que atraviesa la bulliciosa capital francesa. A pesar de no presentar signos de traumatismo, estaba muerta. Y lo que es aún más extraño, su rostro, capturado para la posteridad por un patólogo de la policía, se volvió extrañamente familiar con el paso del tiempo. El investigador quedó tan cautivado por el exquisito rostro de la difunta, que creó una máscara mortuoria que conservó para siempre sus rasgos finamente esculpidos. Al circular copias entre la aristocracia parisina, su popularidad se disparó. Esa expresión encantadora y glandular la convirtió en el busto más reproducido en la actualidad. Todos conocemos esos labios suavemente sonrientes y esos ojos elegantemente cerrados, maniquíes de reanimación que reproducen el rostro de la dama cuerda, tutora de millones de personas en todo el mundo, en respuesta a emergencias mediante clases de reanimación cardiopulmonar, difundiendo su imagen por todo el planeta. Sin embargo, la misteriosa mujer que, literalmente de boquilla, practica técnicas para salvar vidas, sigue siendo una auténtica desconocida. A pesar de su fama a lo largo de las décadas, prácticamente todos los detalles de su morboso descubrimiento se evaporaron, salvo tiernos retratos. Simplemente, no tenemos ni idea de quién fue en vida ni de por qué pereció tan joven. Número 18. Bolton Street. Enclavado a orillas del río en Yorkshire, Inglaterra, ruge un arroyo de dulce canto llamado Bolton Street. Parece un lugar idílico y natural que promete un paseo meditativo, rodeado de cantos de pájaros y vegetación. Incluso el suave borboteo de sus aguas proporciona un relajante ruido de fondo. Pero no se deje engañar. Bajo la superficie de Bolton Street se esconde una insidiosa guarida subterránea. El muelle del río se topa con rocas calizas plagadas de túneles, aquí, que esculpen remolinos y profundas cavidades. Bajo el estriado, peligrosas corrientes subterráneas surcan este laberinto con implacable intensidad. El estriado en sí apenas tiene 6 metros de ancho, pero se precipita 15 metros directamente hacia abajo a través de esos cavernosos pozos de roca madre.
Un paso desafortunado en el lugar equivocado le lanzará directamente a sus despiadadas profundidades. Si se tropieza con ese vórtice acuoso y agitado, considérese muerto. Escapar de sus garras resulta imposible. Las implacables corrientes arrastran continuamente a las víctimas bajo el agua, lanzándolas a través de laberintos de piedra sin luz, hasta que sus cadáveres ahogados acaban emergiendo kilómetros río abajo. Según la tradición local, la tasa de mortalidad es de un escalofriante 100%, una sombría estadística que ha perseguido a la región durante generaciones. Los registros históricos se remontan al menos al siglo XII, cuando un joven destinado a convertirse en el futuro rey de Escocia perdió la vida al intentar saltar el río. Número 17. El pez tiene dientes humanos. Este extraño pez con unos dientes inquietantemente humanos. Y aunque su dentadura extrañamente cuadrada pueda parecerse a la del icono de la televisión británica Jeremy Clarkson, esta criatura dentuda prefiere darse un festín de frutos secos y fruta en lugar de platos dudosos como testículos de oveja. Te presentamos a Pacu, un pez omnívoro de agua dulce sudamericano que prospera en los afluentes del río Amazonas y más allá. Un vistazo a sus impresionantes mandíbulas explica por qué se les llama pirañas vegetarianas. El pacú posee dientes claramente humanos, fuertes, cuadrados y planos para triturar la vegetación. Su impresionante fuerza de mordedura rompe las duras nueces de palma y de Brasil. A diferencia de sus infames primas, las pirañas, Pacu sigue una dieta basada en plantas. Pero, ¿qué hacen estos peces bola con sonrisas alarmantemente familiares tan lejos de su Amazonas natal? En ocasiones, los pacúes se escapan de las piscifactorías o son introducidos ilegalmente por dueños irresponsables. Estas poblaciones invasoras causan estragos en las especies locales que no evolucionaron junto a estos nuevos vecinos de dientes tan excéntricos. En Papúa Nueva Guinea, el pacú provocó un frenesí mediático después de que se extendieran rumores sobre misteriosos ataques a nadadores machos. Sin embargo, resultaron ser mitos urbanos exagerados. Los casos de pacú mordisqueando a humanos en el Amazonas siguen siendo extremadamente raros. Número 16. Lago de los Esqueletos encaramado a 5.000 metros de altura. En las laderas del Himalaya indio se extiende un antiguo lago glaciar rebosante de secretos. Su nombre, Rupkund Lake, se traduce ominosamente como Lago de los Esqueletos. Uno solo puede imaginar qué horrores yacen hundidos en su espeluznante lecho, ocultos bajo 1,5 metros de agua helada. La historia del ejército esquelético de Rupkund comienza en 1942, cuando un guarda forestal británico patrullaba a pie por el remoto valle de Uttarakhand y se topó con un espectáculo espantoso. Decenas de huesos humanos yacían esparcidos por el suelo rocoso o sumergidos bajo el hielo. Cientos de esqueletos más asomaban por los bordes del deshielo. Cada vez que el verano se derretía, las aguas se encogían. Al principio, su presencia desconcertó por completo a los investigadores. ¿Qué catástrofe podría haber depositado estos cadáveres sistemáticamente desmembrados en un lugar tan aislado? ¿Perecieron en una ventisca, una avalancha u otro desastre natural? ¿O fueron arrojados por el hombre? La extraordinaria conservación de los cadáveres ofrecía pistas vitales. La mayoría de las víctimas conservaban el pelo, la carne y la ropa en condiciones excepcionales. Los análisis post-mortem sugirieron un origen en el siglo XIX, aunque la datación por radiocarbono posterior situó algunos huesos 1200 años atrás. Número 15. Restos humanos en el lago Mead. La escasez genera resultados extraños. Tomemos como ejemplo el embalse del lago Mead, en Nevada, fuente actual de agua para 25 millones de personas en el suroeste de Estados Unidos. La disminución del nivel del agua revela ahora secretos ocultos durante décadas en sus 2.300 kilómetros cuadrados de extensión. Los restos humanos constituyen solo una de las sombrías categorías de artefactos que surgen a medida que el lago mengua. Este embalse artificial situado al noreste de Las Vegas abastece a comunidades de Nevada, Arizona y California. Normalmente, las profundidades rondan la mitad de los 200 metros de altura de Dome, pero desde enero de 2000, Mead ha descendido más de 50 metros verticales en medio de las sequías del suroeste. La exposición de su lecho lacustre abre una inquietante ventana a los residuos acumulados. Una vez,
sumergidos por billones de galones junto a innumerables peces disecados y embarcaciones varadas, múltiples conjuntos de restos óseos humanos salen cada vez más a la superficie a medida que el lago Mead se evapora. Un barril con un varón fallecido llegó a la orilla el 1 de mayo de 2022. Anclado por las aguas corrosivas en retroceso, el hombre esquelético sufrió una herida de bala. Su cadáver probablemente fue arrojado durante la década de 1970, o las hermanas que practicaban paddleboarding cerca de la playa de natación tropezaron con más huesos blanqueados por el sol, envueltos en piel momificada procedente de otro lago. Número 14. Espada vikinga. En julio de 2018, Saga Vanicek, de 8 años, hizo un descubrimiento increíble mientras jugaba en el lago Vitostern. En lugar de tomar el sol como los demás aquel día de verano, Saga decidió escudriñar el fango del fondo del lago con una espada de juguete, con la esperanza de encontrar algo más interesante enterrado en el barro. Para su asombro, su improvisada Excalibur dio con un metal que llevaba enterrado más de un milenio. Había desenterrado inesperadamente una auténtica arma vikinga conservada durante 1500 años. Suecia vivió un verano inusualmente caluroso y seco en 2018. La bajada del nivel de los lagos permitió el increíble hallazgo de Saga. Estaba hurgando en el lecho expuesto del lago cerca de la orilla cuando su bastón golpeó la empuñadura de la larga espada sumergida. Tirando de ella, sacó intacta la impresionante reliquia histórica y se apresuró a enseñársela. «Papá, te he dicho, papá, he encontrado una espada». El descubrimiento de Saga supone un duro golpe a los estereotipos sobre el equipo de batalla vikingo. ¿Quién iba a imaginar que un trozo de antigüedad oxidado de 83 centímetros de largo podría sobrevivir 15 siglos enfundado en el cieno de un lago solo para que un niño lo arrancara? Pero la prueba estaba grabada en ese hierro medieval, con motivos de follaje característicos de la artesanía sueca de principios de la Edad Media. Número 13. Monstruo del río Matoba. Si las historias de monstruos que habitan en los ríos le parecen inverosímiles, está claro que nunca ha oído hablar del temido Enenga Embo del Congo. Según los temerosos aldeanos que bordean el frondoso río Matoba, un Godzilla fluvial de la vida real gobierna esas aguas fangosas, infundiendo un pavor escalofriante a los pescadores locales. Los avistamientos se remontan a siglos atrás, afianzando su lugar en el folclore regional. Testigos aterrorizados describen constantemente una enorme bestia reptiliana de más de 25 metros, con una poderosa cresta vertebral que recuerda a los míticos dragones. Y a diferencia del tímido Nessie escocés, el depredador alfa del río Matoba ataca con frecuencia cuando el hambre aprieta. Un incidente ampliamente documentado en 1986 supuso un angustioso enfrentamiento con el Ananga Embo. Un grupo que recolectaba orugas en la orilla del río contempló horrorizado cómo este enorme monstruo fluvial salía de repente de entre los árboles. Se abalanzó violentamente sobre ellos, desatando el caos mientras los recolectores huían chillando. Muchos tuvieron que ser hospitalizados por el shock. Otros testimonios de aldeanos conmocionados implican al críptido residente de su río en la destrucción de embarcaciones de pesca enteras, la persecución activa de animales de presa en tierra y la demostración de alarmantes tendencias anfibias que, de ser ciertas, subrayarían la amenaza del Limbo Inenga a la que se enfrentan a diario los habitantes del río Matoba. Así que la próxima vez que se relaje perezosamente junto a algún inocuo curso de agua selvático, tenga cuidado con el río incontestado del Congo. Es probable que Godzilla vigile sus inmediaciones, camuflado entre la densa vegetación, esperando pacientemente a que su próxima comida se acerque demasiado. Número 12. Cabeza del emperador Claudio. El ambicioso cuarto emperador de Roma, Claudio, trató de afirmar su legado conquistando la lejana Britania en el año 43 a.C. Pero las brutales fortunas de la guerra llevaron las ambiciones romanas por caminos mucho más oscuros. Cuando la desafiante revuelta de la reina tribal Boudica asoló la Britania ocupada por los romanos entre los años 60 y 61 después de Cristo, un sorprendente acto de rebeldía simbólica quedó inmortalizado en las costas del sur. La matanza sacrificial y la eliminación fluvial de la imagen de bronce de Claudio, un drama surrealista que resuena extrañamente a través de los siglos.
Imaginemos la escena en el interior del templo romano de Camuladunum en el año 60 después de Cristo. La cabeza de bronce, agarrada por su despeinada cabellera, el rebelde indignado golpea la estatua por detrás con su sagrado cuchillo de sacrificio. Luego, con fuerza animal, le arranca el cuello de su torso decapitado, mediado por esa estatua simbólica que representa todo lo que vilipendiaban de sus opresores latinos. Algunos especulan que la castración ritual podría incluso haber precedido a la decapitación. ¿Qué mejor manera de expresar el rechazo visceral a un régimen que subyugaba a su pueblo que el sacrificio simbólico de ídolos romanos a los que se oponían religiosa y políticamente por parte de britanos colonizados como las tribus Icenas y Trinovantes? Así, despachada de su sagrado pedestal, la cabeza cercenada de Claudio fue transportada mar adentro a través de canales pantanosos y finalmente arrojada al río Ald, cerca de Rendlesham, en la estratégica costa oriental de Suffolk. Número 11. Bicicletas en el canal. Las autoridades decidieron desecar este río, pero no esperaban encontrar esto en el fondo. Drenaron el canal obstruido de basura. Saint-Martin, en el noreste de París, tras 15 años de acumulación, descubrieron 15.000 bicicletas ahogadas y pusieron de relieve una verdad incómoda. Muy pocos habitantes de la ciudad se preocupaban por frenar la contaminación rampante mediante una eliminación responsable de los residuos. Construido en 1825 por orden de Napoleón, el canal acumula continuamente objetos desechados como carros de la compra, colchones, motocicletas y conos de tráfico arrojados por encima de las barreras laterales por residentes indiferentes. Anteriormente, en 1986, se pescaron 2 proyectiles de artillería de la Primera Guerra Mundial junto a 55 coches y furgonetas conducidas intencionadamente fuera de los puentes durante persecuciones policiales, pero la ingente masa de detritus humanos recuperados en 2001 sentó nuevos y escandalosos precedentes de contaminación. La retirada de toneladas de metal, neumáticos y electrodomésticos desechados y 15.000 bicicletas ahogadas de aquellos cauces relativamente pequeños dejó a las autoridades estupefactas ante semejante desprecio ecológico por parte de los lugareños. El contexto hizo que la magnitud de la catástrofe fuera aún mayor. Número 10. Bomba de la Segunda Guerra Mundial sin estallar. El río Po italiano fluye a lo largo de 650 kilómetros desde los Alpes occidentales hasta el mar Adriático, a través de regiones agrícolas e industriales vitales que dieron forma a la historia europea. En la actualidad, da forma a un drama moderno que va desde una bomba sin estallar de la Segunda Guerra Mundial hasta el modo en que el cambio climático amenaza la seguridad de las comunidades, la seguridad alimentaria y la estabilidad nacional. Imagínense a los italianos adinerados del norte navegando o mirando a través de los brillantes cursos de agua en julio de 2020, con un calor abrasador de 100 grados Fahrenheit, asegurándose de que los impactos del calentamiento global permanecen cómodamente distantes hasta que los servicios de emergencia locales evacúen a miles de personas, bloqueando el tráfico fluvial para detonar con seguridad esta inquietante reliquia de guerra. A metros de sus hogares, la sequía drenó suficiente agua, dejando al descubierto el explosivo sin detonar de 450 kilogramos de la Segunda Guerra Mundial en el lecho del río Po, cerca de la provincia de Cremona, presumiblemente lanzado décadas antes por bombarderos estadounidenses contra las fuerzas del eje alemán en retirada. Su riesgo perdurable protesta, más fuerte que cualquier manifestación climática, que la inestabilidad medioambiental amenaza directamente la estabilidad social en todas partes hoy en día. Número 9. El Puente de Nerón. Atraviesa el lánguido río Tíber de Roma. Son muchos los puentes nobles que atestiguan el esplendor arquitectónico de la antigua ciudad eterna, pero quizá ninguno tan especial como el desaparecido peón perdido por Nerón. El Puente de Nerón, cuyos orígenes imperiales se remontan a más de 2 milenios. En su día una joya arquitectónica digna de la notoria grandiosidad del emperador Nerón, este célebre cruce del Tíber se inauguró en el siglo I después de Cristo, cerca del actual emplazamiento de la Basílica de San Pedro, uniendo convenientemente los extensos jardines personales de Nerón en la colina del Vaticano con su famoso complejo de casas doradas, Domus Aurea al otro lado del Tíber, lujosamente construidas con mármol griego, ladrillo
y cemento Pozzalana. El opulento puente de Nerón, de 500 metros de longitud, incorporaba torres de vigilancia decoradas que permitían el acceso controlado de peatones y vehículos. Se decía que se podían admirar vistas espectaculares en ambas direcciones. Desgraciadamente, en 2 siglos, los antaño magníficos vanos de Nerón sufrieron daños por inundaciones y negligencias. Más allá de los presupuestos de los fijadores imperiales, algunas partes fueron demolidas hacia 180 después de Cristo para garantizar que la construcción del nuevo puente del emperador rival Adriano avanzara sin obstáculos estanques nobles. Neronianis se desvaneció así en la oscuridad de la memoria humana. Pero la historia nunca olvida. 1800 años más tarde, los turistas modernos observaron restos intactos del desaparecido cruce privado de Nerón, que resurgían periódicamente cada vez que las sequías reducían el caudal del Tíber. Número 8. El meteorito de 4.500 millones de años. ¿Qué es? Una bola llameante de escombros primigenios a más de 320.000 kilómetros por hora, termina de alguna manera en las manos de un geólogo en lugar de ser destruida contra la inquebrantable Tierra, bastante astronómicamente bajo. Sin embargo, un avispado astrofísico australiano desafió esas probabilidades en 2015. He aquí cómo se desarrolló la acción celeste cerca del lago Kota Tanda. Imagínese una típica noche despejada en el interior del país cuando, de repente, una brillante bola de fuego verde sobrevuela el cielo. Los espectadores, deslumbrados, miran hacia el cielo, luchando por comprender el espectáculo. Mientras tanto, las cámaras automáticas que salpican la árida campiña del sur de Australia se activan y siguen en silencio el descenso de la curiosidad cósmica hasta Canberra. Investigadores eufóricos examinan las imágenes resultantes y, comparando múltiples puntos de vista, trazan matemáticamente la zona probable de caída del pequeño meteorito dentro de los parámetros de búsqueda designados. Los aviones que inspeccionan los posibles lugares de impacto detectan cráteres prometedores alrededor de los lechos de lagos salinos desecados cerca de William Creek. Al cabo de 3 días, las expediciones terrestres descubren regolito moteado de sodio, característico de los restos meteoríticos esparcidos alrededor de 3 pequeñas fosas recientemente excavadas en las cercanías. Poco después, un geólogo del equipo científico recoge con cautela al culpable del tamaño de un puño responsable de todo el alboroto, un fragmento de condrita carbonatada de 1 kilogramo y 7 kilos de peso que data de hace más de 4.500 millones de años, de los orígenes mismos del sistema solar. Número 7. Animales de piedra. Donde se acumulan restos óseos, prosperan las oportunidades fotográficas macabras. Recientemente, unas imágenes mórbidamente espectaculares han puesto de manifiesto la sombría realidad que rodea al cáustico lago Natron de Tanzania. Las sales de carbonato sódico que saturan estas aguas del Valle del Rift momifican animales y microbios mediante una rápida mineralización, preservando sus formas perecidas para exhibirlas en galerías como grotescos jardines de esculturas. La elevada alcalinidad de Natron, con un pH casi blanqueador superior a 10, hace que sus aguas salobres sean imposibles de habitar por organismos complejos que se disuelven como pastillas de Alka-Seltzer al contacto prolongado. La flora y la fauna que viven junto al lago deben evolucionar igualmente, adaptándose a las condiciones extremas de salinidad y humedad típicas de las cisalinas en climas áridos. Por eso, cuando el fotógrafo Nick Brandt captó una bandada de flamencos calcificados a medio paso mientras se alimentaban aquí, la atención mundial captó extrañas yuxtaposiciones, haciendo de este panorama algo visualmente convincente, pero ecológicamente espantoso. Brandt describió la impactante y extraña visión de las criaturas atrapadas huyendo hacia la orilla antes de petrificarse por completo a unos metros de distancia. No podía comprender cómo seres recientemente vivos se transformaban tan rápidamente en estatuas después de morir. El patetismo de presenciar la muerte paralizaba una belleza tan vibrante en este lugar. Número 6. Enterramiento en la isla del Mar de Aral. Trágicamente perdido humedales, a menudo se ahogan junto a sus fronteras. Ningún otro lugar ilustra mejor el cambio climático y los desastres de la irrigación que la desecada cuenca del Mar de Aral, en Asia Central, uno de los 4 lagos más grandes de la Tierra. Las rápidas desviaciones fluviales soviéticas de la década de 1960
convirtieron este vibrante hábitat en un 75% de polvo, cuando las presas de los principales afluentes redujeron las entradas en sustitución de las fluctuaciones naturales del mar. La salinidad se cuadruplicó cuando los lechos marinos mineralizados sustituyeron a los 1.500 metros de profundidad perdidos desde 1960. Como consecuencia, especies enteras de peces autóctonos perecieron, aniquilando los medios de subsistencia circundantes. El sector de la pesca comercial, que daba trabajo a 60.000 personas, se hundió en solo unas décadas. Para empeorar las cosas, se reclasificaron tierras del fondo marino antes aisladas. El desierto recuperado resultó albergar arsenales soviéticos de armas biológicas. En 1999, apareció un cementerio masivo de víctimas del anthrax frente a la asediada isla de Vazhrosdenia, después de que se levantaran sospechas sobre centros secretos de experimentación biológica establecidos allí bajo el régimen de Stalin durante las carreras armamentísticas de la Guerra Fría. Dichas instalaciones se centraban en la fabricación de agentes mortales para posibles ataques, paralizando Europa Occidental. Mira a tu alrededor. Se trata de barcos en medio de un desierto y de la densificación de la población china en caso de que se desencadene un conflicto. Un programa ilegal con nombre en clave a Caterina se centró en la cría de cepas de anthrax resistentes a los antibióticos en volúmenes inmensos sin cura. Número 5. El Stonehenge español. Un colosal monumento prehistórico que recuerda inquietantemente al emblemático Stonehenge inglés, ha emergido recientemente de los menguantes embalses españoles, poniendo de relieve los conflictos entre las necesidades de preservación cultural y el sostenimiento de las demandas modernas de agua, ya que España sufre una sequía implacable que deja los embalses a un desecado 15% de su capacidad, y actualmente las aguas que retroceden en torno al embalse de Valdecanis están totalmente al descubierto. Una disposición de 127 piedras megalíticas colocadas verticalmente que recuerdan a las construcciones dolménicas de 5.000 años de antigüedad de toda Europa occidental. Pero ¿por qué atrae ahora esta asombrosa ruina la ardiente atención arqueológica? En parte por la fascinación cívica de ver artefactos neolíticos tan descomunales aún a caballo entre el viejo y el nuevo mundo en un único yacimiento. El monumento está oculto bajo el agua el 90% del tiempo y solo es visible en épocas de sequía, cuando el nivel del agua es bajo. Pero más concretamente, el general Franco había inundado deliberadamente Dolman de Guadalupe en 1963 para promover políticas de control de la población rural, sin tener en cuenta su antigüedad preexistente. Por aquel entonces, se planteó la cuestión de si la indiferencia autoritaria hacia la herencia cultural española justificaba tal destrucción gratuita, duplicando el ahogamiento contemporáneo de la isla mormona de California por la presa de Folsom. Los políticos adujeron que las prioridades agrícolas tenían más peso que el libre acceso para la educación pública sobre el patrimonio de tumbas megalíticas de Europa in situ. Sin embargo, ahora la escasez de agua inducida por el clima repara los descuidos del pasado bajando las defensas, aislando Guadalupe Dolman de quienes reevalúan su importancia dentro de la historia regional, mostrando de repente lo que durante mucho tiempo fueron focos ocultos. Número 4. Anillo de boda perdido. La preciada muestra de amor de un hombre permaneció enterrada durante décadas bajo metros de agua y sedimentos, pero fue encontrada de nuevo cuando el destino pareció susurrar su ubicación al oído de un servicial desconocido. La historia comienza en agosto de 2016 en el pintoresco lago Marine de Rhyl, en el norte de Gales, cuando Matt Walker, que estaba de vacaciones, perdió un anillo de oro grabado mientras nadaba con sus hijas. A pesar de la búsqueda desesperada, las distorsiones visuales causadas por el limo oscuro ocultaron ese precioso anillo de oro blanco, valorado en más de $500. Con el corazón destrozado por la pérdida de un recuerdo familiar tan simbólico, Matt se retiró a su casa sin saber cómo localizar el anillo en las profundidades de 1,80 metros, constantemente agitadas por los visitantes de la playa. Las autoridades reales vaciaban regularmente este lugar de recreo para reubicar la vida marina e inspeccionar las infraestructuras. Casi 2 meses después, en octubre, al enterarse por las noticias de que el suceso podría dejar al descubierto el lecho del lago, Matt se puso en contacto urgentemente con un club local de detección de metales
para explorar la posibilidad de localizar su anillo desaparecido. Tras registrar minuciosamente las descripciones, los miembros programaron los ajustes de sensibilidad de los equipos de detección en función de las propiedades del oro antes de inspeccionar meticulosamente las cuadrículas de búsqueda designadas. Y sorprendentemente, casi de inmediato, entre las lengüetas y las monedas, sonó una señal positiva que, retirando con cuidado la arena movediza, reveló el recuerdo grabado de Matt Walker, restaurado por fin pocas semanas antes de su 10º aniversario, con el anillo de sus vacaciones como recuerdo. Número 3. Ciudad Fantasma Romana. Desapareció bajo un mar interior durante 2 milenios. Las ruinas de una ciudad romana que en su día fue un vibrante escenario volvieron a la vida durante la reciente sequía épica de España, resurgiendo la historia de las profundidades. Las antiguas raíces de Aquis Querquenis se remontan a hace más de 1600 años. Originalmente un campamento militar romano en la provincia noroccidental de Galicia, con capacidad para 500 soldados, este puesto estratégico apoyó los esfuerzos imperiales, asegurando conquistas a través de las hostiles provincias celtas del noroeste de Hispania. Aquisquenis sirvió durante casi un siglo como centro logístico vital, sosteniendo el movimiento romano por toda la región. Sus elaboradas infraestructuras, como las termas e incluso un primitivo hospital, solían ocupar a las fuerzas durante las largas campañas contra las tribus locales. Sin embargo, en el año 75 después de Cristo, este punto de paso crucial fue abandonado en gran medida, y sus menguantes servicios reflejaban la consolidación de las ganancias territoriales de Roma. Así, mientras las inquebrantables mareas de la historia avanzaban inexorablemente, los familiares dramas humanos desplegaban los altibajos diarios de la gente corriente, sembrando de mala gana el terreno a las cambiantes prioridades políticas. Número 2. Huesos de mamut lanudo. Los niños poseen mentes increíblemente imaginativas. Por eso, cuando Pavel Yefrimankov, de 80 años, paseaba por la orilla de un río del oeste de Rusia, a finales de 2021, lo último que esperaba era toparse con una reliquia de mamut lanudo de 100.000 años de antigüedad. Pueden imaginarse la sorpresa del joven cuando sus pies patearon inesperadamente un objeto que sobresalía de la orilla fangosa, la característica articulación de la rodilla de un mamut lanudo. Este hallazgo fortuito demuestra cómo el deshielo del permafrost sigue dejando al descubierto innumerables restos antiguos a medida que se acelera el cambio climático. Pavel había estado explorando las orillas del río Sema, en el asentamiento de Kunzovo, al oeste de Rusia, cuando se fijó en la extraordinaria articulación de rodilla prehistórica. Con partes de los huesos de la pierna que la rodeaban, la zona en cuestión cuenta con ricos yacimientos de fauna de la edad de hielo encerrada en el permafrost. Su asombroso descubrimiento acabó en un museo local, donde los expertos autentificaron su extraordinaria antigüedad. La datación por radiocarbono de restos de colágeno confirmó que los huesos del mamut lanudo tenían más de 100.000 años. Número 1. La isla Mormona. Los secretos sumergidos de fantasmas aguardan la resurrección cuando la ambición del gobierno de la avariciosa promotora en el altar del progreso en California, hacia 1955, cuando las presas inundaron varias reliquias de la fiebre del oro, los restos de la isla Mormona crearon su purgatorio acuático. Este ahora espectral pueblo minero con vistas al lago Folsom bulló durante todo el siglo XIX. Después de que los soldados del batallón mormón descubrieran vetas de oro hacia 1846, la posible riqueza atrajo a miles de personas a la construcción de hoteles, tiendas y casas hasta 1880, cuando los arroyos se agotaron. Para entonces, sin embargo, la población de Mormon Island superaba a la de Sacramento, con más de 2.500 habitantes. A pesar del declive de la fortuna minera tras el fin de la fiebre del oro, los resistentes residentes de la isla de Mormón se dedicaron al comercio, la agricultura y la hospitalidad de los pioneros. Por consiguiente, la ciudad perseveró otros 50 años antes de que los cálculos sellaran su destino acuático. La estimación de la capacidad eléctrica potencial para la explosión demográfica de la posguerra en el norte de California mostró que el río americano tenía excelentes perspectivas de generación hidroeléctrica río abajo si se embalsaba lo suficiente. Por desgracia,
Aquellos ambiciosos planos situaban la isla de Mormon directamente bajo las líneas de inundación del embalse propuesto. En lugar de reubicar a todo un pueblo por principio, los topógrafos estatales buscaron soluciones financieras más fáciles, aumentando todo lo que se tragaban los embalses en aras de un mayor bien público. Las maquinaciones políticas, disfrazadas de necesidad pragmática, ganaron votos cuando las promesas de energía, irrigación y mejor control de las inundaciones pesaron más que las preocupaciones por la continuidad de la comunidad. Al finalizar la construcción en 1955, solo quedaban vestigios de la fiebre del oro y antiguos residentes amargados que llamaban hogar al fondo fangoso del lago Folsom. Gracias por vernos. Hasta la próxima.